Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema jugoso, un drama que sacudió el mundo del espectáculo y que todavía resuena en las redes sociales. Vamos a desentrañar el escándalo que explotó en los premios, bueno, ya sabrán de cuáles hablo, esos premios que todos vemos, comentamos y que a veces nos dejan con la boca abierta por las razones equivocadas. Prepárense porque esto va a ser intenso. Antes de que empecemos, quiero pedirles un favor rapidito. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes jugosos, los análisis profundos y las historias detrás de las cámaras, por favor, suscríbanse al canal. No se arrepentirán. Activando la campanita, no se perderán ni un solo vídeo y estarán al tanto de todas las novedades. Así que sin más preámbulos vamos al lío. Bueno amigos, el escándalo. ¿Por dónde empezar? Fue una noche que prometía glamour, elegancia, premios, pero que terminó convertida en un auténtico campo de batalla mediático. Todo explotó en la alfombra roja, ese lugar donde las estrellas brillan y los flashes no paran de disparar. Y precisamente fueron esos flashes los que capturaron el inicio de la tormenta. Todo comenzó con Demet. Demet, esa actriz que amamos por su talento, su carisma y, seamos honestos, por su belleza. Llegó a la alfombra roja radiante con un vestido que dejó a todos sin aliento. Un diseño espectacular, un corte impecable, todo parecía perfecto. Hasta que se topó con la prensa. Las preguntas empezaron como siempre: Demet, ¿cómo te sientes? Demet, ¿quién diseñó tu vestido? Demet, ¿qué esperas de la noche? Pero de repente un periodista, vamos a llamarlo, un periodista atrevido, lanzó la bomba. Demet, ¿qué opinas de las acusaciones de plagio que pesan sobre tu nueva película? ¡Bum! Silencio sepulcral. Se podía oír caer un alfiler. La sonrisa de Demet se congeló. La atmósfera se cargó de tensión. Y ahí, en ese preciso instante, el escándalo comenzó a explotar. ¿Acusaciones de plagio? ¿Qué acusaciones de plagio? La mayoría del público no tenía ni idea. Pero evidentemente el periodista sí. Y Demet, por la expresión de su rostro, también. Demet, con una profesionalidad admirable, intentó capear el temporal. Respondió con evasivas, con diplomacia, intentando desviar la atención. Pero el daño ya estaba hecho. La pregunta estaba en el aire. Y las redes sociales, como siempre, no tardaron en hacer su magia. Los hashtags #Demet plagio, #escándalo premios, #justicia para el original empezaron a inundar Twitter. Los memes se multiplicaron por minuto. La polémica estaba servida. Pero, ¿de qué iba todo esto del plagio? Resulta que la nueva película de Demet, un drama histórico ambientado en el siglo XIX, tenía muchísimas similitudes con una novela escrita por una autora desconocida, una tal Ana Pérez. Una novela que, por cierto, llevaba publicada varios años y que había pasado bastante desapercibida. Al principio se hablaba de coincidencias. De inspiración. De influencias. Pero a medida que la gente comparaba escenas de la película con fragmentos de la novela, las similitudes se volvían cada vez más evidentes. Diálogos idénticos, personajes con las mismas características, situaciones calcadas. Era difícil negar la evidencia. Ana Pérez, la autora original, no tardó en pronunciarse. Publicó un comunicado en sus redes sociales expresando su decepción, su frustración y su indignación. Afirmó que se sentía robada, que su trabajo había sido apropiado sin su consentimiento y que no iba a quedarse de brazos cruzados. Y ahí la cosa se puso fea. Porque, claro, Ana Pérez no era famosa. No tenía el poder ni la influencia de Demet. Era una escritora desconocida luchando contra un gigante. Pero curiosamente el público, o al menos una parte del público, se puso de su lado. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde los fans de Demet defendían a su ídolo a capa y espada, argumentando que todo era una campaña de desprestigio, una conspiración para hundir su carrera. Mientras tanto, los defensores de Ana Pérez exigían justicia, denunciaban el plagio y pedían boicotear la película. El escándalo creció como una bola de nieve. Los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia. Los programas de televisión debatían el tema sin parar. Los expertos legales analizaban las posibilidades de una demanda por plagio. La polémica estaba en todas partes.
Y en medio de todo este caos, ¿qué hacía Demet? Demet guardaba silencio. Un silencio que a muchos les pareció una admisión de culpabilidad. Un silencio que alimentó aún más la controversia. Pasaron días, semanas, y Demet no decía nada. Sus representantes emitieron un comunicado genérico en el que negaban las acusaciones y prometían defender su inocencia. Pero Demet, la protagonista de la historia, seguía callada. Y entonces, justo cuando parecía que la tormenta empezaba a amainar, Demet rompió su silencio. Y lo hizo de la forma más inesperada posible, concediendo una entrevista en vivo a un programa de máxima audiencia. En esa entrevista, Demet se mostró vulnerable, emocionada y, sobre todo, sincera. Reconoció que había leído la novela de Ana Pérez antes de empezar a rodar la película. Admitió que la historia le había impactado profundamente. Y con lágrimas en los ojos confesó que, sin darse cuenta, había incorporado elementos de la novela a su interpretación, a su personaje. Pero, ojo, aquí viene el giro inesperado. Demet negó rotundamente haber plagiado la obra de Ana Pérez. Afirmó que todo había sido un error, una inconsciente apropiación de ideas que había surgido de su admiración por la novela. Y como prueba de su buena fe, anunció que iba a donar parte de sus ganancias de la película a Ana Pérez. Además, se comprometió a promocionar la novela en sus redes sociales y a ayudarla a conseguir un contrato con una editorial importante. ¡Boom! Nuevo giro de guión. La reacción del público fue inmediata. Algunos aplaudieron la honestidad y la generosidad de Demet. Otros la criticaron por intentar lavar su imagen con dinero. Y otros simplemente no sabían qué pensar. Ana Pérez, por su parte, reaccionó con cautela. Agradeció el gesto de Demet, pero dejó claro que el daño ya estaba hecho. Que su obra había sido expuesta al escrutinio público de una forma injusta y que su reputación como escritora había quedado manchada. ¿Cómo terminó todo esto? Pues, como suele ocurrir en estos casos, con un final agridulce. Demet logró recuperar parte de su imagen pública. Su película siguió siendo un éxito de taquilla. Pero la sombra del plagio siempre estará ahí, persiguiéndola. Ana Pérez, gracias al escándalo, consiguió la visibilidad que tanto ansiaba. Su novela se convirtió en un bestseller. Y consiguió firmar un contrato con una importante editorial. Pero a costa de un precio muy alto, el de ver su obra cuestionada, su talento puesto en duda y su intimidad expuesta al público. Y los premios, bueno, los premios fueron lo de menos. La noche terminó siendo recordada por el escándalo, por la polémica, por el drama. Y no por los galardones. En fin, amigos, esta es la historia del escándalo que explotó en los premios. Una historia llena de intrigas, de traiciones, de egos y de segundas oportunidades. Una historia que nos enseña que la fama y el éxito pueden ser efímeros y que a veces, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Y ahora, antes de despedirme, quiero resumir brevemente los puntos principales de este vídeo. Vimos cómo un comentario inesperado en la alfombra roja desató una tormenta mediática. Analizamos las acusaciones de plagio que pesaban sobre Demet. Vimos cómo las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión del escándalo. Y finalmente vimos cómo Demet intentó redimirse y cómo Ana Pérez luchó por defender su obra. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Espero que les haya parecido interesante, entretenido e informativo. Si fue así, por favor, déjenme un comentario aquí abajo. Me encantaría saber qué opinan de todo este asunto. ¿Creen que Demet es culpable de plagio? ¿Creen que Ana Pérez merecía una compensación? ¿Cómo creen que se deberían gestionar este tipo de situaciones en el futuro? Déjenme sus opiniones, sus comentarios, sus sugerencias. Me encanta leerlos y responderles. Y ahora, para finalizar, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que su apoyo es fundamental para que yo pueda seguir creando contenido como este. Así que muchas gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen un momento. Antes de cerrar completamente este capítulo, creo que es crucial adentrarnos un poquito más en algunos detalles que quizás pasamos por alto. Porque la verdad, este escándalo fue mucho más que una simple acusación de plagio.
Fue un complejo entramado de relaciones, ambiciones y por supuesto, mucho drama detrás de las cámaras. Vamos a rebobinar un poco y volvamos a la alfombra roja. Si bien el periodista atrevido fue el que lanzó la bomba, la pregunta clave es, ¿quién le sopló esa información? Porque seamos honestos, la mayoría de los periodistas que cubren estos eventos están más preocupados por el vestido de las estrellas que por investigar posibles plagios. Aquí es donde las teorías de la conspiración empiezan a florecer. Algunos apuntaban directamente a la competencia de Demet. En el mundo del espectáculo, como en cualquier otro, la competencia es feroz. Y no es raro que algunas estrellas recurran a tácticas poco éticas para hundir a sus rivales. Podría ser que alguna actriz celosa del éxito de Demet filtró la información a la prensa con la esperanza de arruinar su noche. Es una posibilidad. Otros, en cambio, sospechaban de la propia productora de la película. ¿Por qué? Porque un escándalo, aunque negativo en apariencia, puede generar muchísima publicidad. Y la publicidad, como sabemos, se traduce en más espectadores en las salas de cine. Podría ser que la productora, de forma cínica, orquestó todo el escándalo para darle un empujón a la taquilla. Es una teoría arriesgada, pero no del todo descabellada. También hay que considerar el factor redes sociales. Como mencioné antes, las redes sociales jugaron un papel crucial en la difusión del escándalo. Pero, ¿quiénes fueron los primeros en viralizar la noticia? ¿Quiénes impulsaron los hashtags #Demet plagio y #justicia para el original? Si rastreamos los primeros tweets y las primeras publicaciones en Instagram, podríamos descubrir que detrás de todo esto había una campaña organizada. Una campaña que posiblemente fue financiada por alguien con intereses ocultos. Pero el drama no termina ahí. La relación entre Demet y Ana Pérez también tiene sus matices. Si bien al principio Ana se mostró indignada y dolida, con el paso del tiempo su discurso fue cambiando. Algunos incluso la acusaron de aprovecharse de la situación para ganar fama y dinero. ¿Tenía Ana un plan desde el principio? ¿Sabía que su novela se parecía a la película y esperó el momento oportuno para denunciar el plagio y así catapultar su carrera? Es otra pregunta que queda en el aire. Y hablando de Ana, hay que decir que su novela, a pesar de las similitudes con la película, tenía su propio encanto. Era una historia conmovedora, con personajes complejos y una trama bien construida. No era una obra maestra, pero tenía potencial. Y quizás, sin el escándalo, nunca hubiera salido del anonimato. El silencio de Demet durante los primeros días del escándalo también generó muchas especulaciones. Algunos decían que estaba esperando instrucciones de sus representantes. Otros que estaba buscando la forma de minimizar los daños. Y otros simplemente que estaba en shock y no sabía cómo reaccionar. Pero lo cierto es que ese silencio, lejos de calmar las aguas, las agitó aún más. La entrevista en vivo que Demet concedió fue un movimiento arriesgado, pero que a la larga le salió bien. Mostrar vulnerabilidad, admitir su error y ofrecer una compensación a Ana fue una estrategia inteligente para recuperar su imagen pública. Pero, ¿fue sincera? Esa es la pregunta del millón. Algunos creen que Demet actuó de forma genuina, que realmente se sintió arrepentida por lo que había hecho. Otros, en cambio, creen que todo fue un montaje, una puesta en escena cuidadosamente planificada para engañar al público. Y como siempre, la verdad probablemente esté en un punto intermedio. En definitiva, este escándalo nos demuestra que el mundo del espectáculo es mucho más complejo de lo que parece. Que detrás de las luces, el glamour y la alfombra roja se esconden intrigas, traiciones y ambiciones desmedidas. Y que a veces la verdad es tan escurridiza que resulta imposible de encontrar. Y ahora sí, amigos, creo que hemos llegado al final de este análisis exhaustivo del escándalo que explotó en los premios. Espero que hayan disfrutado de este viaje por el lado oscuro del mundo del espectáculo. Y recuerden, la próxima vez que vean una estrella brillando en la alfombra roja, piensen que detrás de esa sonrisa perfecta puede haber una historia mucho más turbia de lo que imaginan. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Quién creen que es el verdadero villano de esta historia? ¿Demet, Ana, la productora, la competencia? Quiero saber sus opiniones. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano.